Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí con Íñigo Bolinaga. Vamos a hablar acerca del fascismo. Y bueno, pues antes vamos a presentar a Íñigo, que además está especializado en historia contemporánea, en estudios vascos y que tiene, pues por ejemplo, pues obras como Una historia breve de la Guerra Civil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Íñigo? Hola, muy bien. ¿Qué tal tú? Bien, hoy venimos a hablar de este tema que, como habíamos comentado fuera de cámara, es un tema muy actual, pero que desde luego es un tema que tiene mucha historia, por supuesto, que es el tema del fascismo, una ideología que al final pues, fue predominante en los años 30 y que, bueno, incluso a día de hoy pues mantiene evolucionó bueno, pues como todas las ideologías se ha ido adaptando, ¿no? Sí que es verdad que no de las mismas formas y no con el mismo concepto. Pero bueno, mi primera pregunta, pues un poco para hablar de este tema del fascismo, es ¿qué considerarías tú por fascismo en los años 30? Bueno, lo primero, como tú has dicho muy acertadamente, es una ideología. Como digo en el libro, además, no es una actitud. Evidentemente hay actitudes fascistas consideradas como actitudes totalitarias que pueden ser también de otro tipo de planteamientos, pero como tal no es una actitud, es una ideología. Por lo tanto, una persona es fascista si comulga con los ideales del fascismo. Sí. Bien, a partir de eso, ¿cómo podríamos resumir lo que es el fascismo? Bueno, pues es un movimiento que, según ellos reivindican, son terceraposicionistas, esto es, se consideran anticapitalistas o antiliberales y antimarxistas, no necesariamente antisocialistas, aunque sí antisocialista o antisocialismo materialista, que consideran que es el marxismo. ¿Vale? Y por lo tanto, pues todo el planteamiento de lucha de clases, de materialismo histórico, el arrinconamiento de la espiritualidad y todo esto, pues no les gusta. Pero, bueno, no todos los fascismos, pero sí hay fascismos que se autoconsideran socialismo nacional o nacional revolucionarios. ¿De acuerdo? Entonces, ellos se consideran que son algo diferente a los planteamientos ideológicos que ha habido hasta este momento. Ellos se consideran que no son ni derecha e izquierda porque derecha e izquierda son planteamientos comunes al igualitarismo o a la ideología humanista igualitaria que ellos no comparten, con la que ellos no entran y por lo tanto si no entran no se les puede clasificar según la normativa de esa gran ideología. Ellos están por encima de eso o más allá de eso. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, eso sería un poco, en el resumen gordo, lo más a destacar sobre el fascismo. En segundo lugar, el fascismo es una ideología romántica y nacionalista. Evidentemente, sin nacionalismo no hay fascismo. No quiere decir que todos los nacionalismos lo sean, pero todos los fascismos, evidentemente, son nacionalismos. ¿Vale? Y es un tipo de nacionalismo que generalmente suele ser bastante virulento. Con reivindicaciones irredentistas, con planteamientos que consideran que la nación está muy por encima, o los derechos de la nación están muy por encima de los derechos de los ciudadanos que la integran. Y por lo tanto, pues está absoluta y radicalmente en contra de la preeminencia que se da en el mundo liberal al individuo, los derechos del individuo. Ese planteamiento del individuo ha muerto, ahora es la colectividad lo que prima. Y el individuo no deja de ser más que una parte supeditada a esa colectividad que realmente es lo importante. El individuo es la célula del cuerpo y el cuerpo es la nación. Esa nación es supratemporal. Esa nación no es solamente ahora, sino que en una única tira la nación, digamos que, ¿cómo denominaría? Es suprahistórica. Nace en un momento concreto, muere en un momento concreto, pero todas las generaciones que han pasado están unidas en una tira a la nación y esas generaciones mueren y desaparecen de la misma manera que las células del cuerpo mueren y desaparecen, pero el cuerpo se va renovando y sigue siendo el mismo. El espíritu sigue siendo el mismo. Bueno, pues esas dos concepciones serían el primer paso para comprender realmente lo que es
el fascismo como ideología. Nacionalismo, pero un nacionalismo de unos niveles espiritualistas prácticamente, y la tercera posición, esa superación del planteamiento de igualitarismo. De hecho, para el fascismo es esencial la idea de que los seres humanos no somos iguales ni tenemos por qué serlo. Me parece bastante interesante y creo que esta primera intervención sí, contestación a la pregunta, creo que rompe bastante ciertos esquemas que a día de hoy se han establecido sobre este fascismo que son totalmente irreales. Me llama mucho la atención también cuando hablas de los fascismos porque claro, y bueno, esto lo comentaba, yo me acuerdo de una profesora mía en la carrera, que fascismos había muchos, tantos como países, ¿no? Parecía que había un fascismo por cada nación que bueno, que digamos que de alguna manera se aplicaba a sus particularidades, ¿no? Y en el caso del español, de España sería el nacionalcatolicismo. ¿Qué diferencias, digamos, habría con el fascismo más clásico italiano o quizá alemán de este movimiento español, por ejemplo? Bueno, vamos a ver, el nacionalcatolicismo es una terminología sacada a posteriori, por así decir. El fascismo español, mayoritario, se identificó con el nombre nacionalsindicalismo y sigue identificándose con el nombre nacionalsindicalismo. Nacionalcatolicismo es un nombre Disculpa, que lleva... Íñigo, me he equivocado, Sí. tengo que decir que es que he leído nacional sindicalismo y he dicho nacional catolicismo. Que perdóname, Vale, claro, vale, no, vale. digo, es que ha ido ahí una equivocación, digo, he quedado, vamos, absolutamente fatal. No, pero que es verdad que es que me refería al nacional sindicalismo. Vale, perfecto. De todas formas, ya que he empezado, bueno, pues para los oyentes que no lo conozcan, pues simplemente rápidamente pues menciono, ¿no? Esa terminología de nacionalcatolicismo es un término aparecido ex post, a posteriori, por politólogos, por historiadores, un poco intentando dar una definición más real de lo que fue el franquismo. Entonces, al franquismo se le considera nacionalcatolicismo, ¿vale? Pero es un palabra, digamos, pues un tanto que se ha buscado para salvar un poco a una ideología que no encaja realmente con el nacionalsindicalismo original. A pesar de que la falange de Franco se reivindicaba a sí mismo como nacionalsindicalista. ¿Qué pasa? Que los falangistas, digamos, los camisas viejas, los falangistas considerados más puros, decían que lo de Franco no era nacionalsindicalismo, lo de Franco era pues, la derecha conservadora, clásica, católica de siempre, ¿no? Pero que no es para nada revolucionaria y que no tiene un planteamiento, digamos, fascista como tal, ¿vale? Vale, y a la pregunta que tú me haces, ¿cuáles son las diferencias con respecto a otros fascismos, concretamente el alemán, etcétera? Bueno, el nacionalsindicalismo está muchísimo más cerca del fascismo italiano que del nacionalsocialismo alemán. Pero de aquí a Lima, vamos, no tiene mucho que ver con el alemán y tiene mucho que ver, y de hecho en muchas cosas, en muchos términos, es una auténtica copia del mussoliniano. De hecho, pues la primera revista nacional sindicalista de Ramiro Ledesma, La conquista del Estado, pues fíjate, el nombre incluso lo copian tal cual, ¿no? De Curcio Malaparte, de su semanario La conquista del Estado. Ideológicamente, los fascismos se pueden dividir de muchísimas maneras, pero una división muy básica o muy primera sería según el tipo de nacionalismo que tienen, porque el fascismo es nacionalismo, una vertiente del nacionalismo. Generalmente los fascismos de la Europa occidental, y específicamente el fascismo italiano, son fascismos con un nacionalismo, digamos, de base cultural. Tú formas parte de la nación cuando tienes una identidad cultural que corresponde a la de la nación, a la de la comunidad nacional. Mientras que los nacionalismos tradicionales de Europa Central y Europa del Este tienden generalmente, estamos generalizando evidentemente de todo, pero tienden generalmente o en buena medida hacia un nacionalismo más biologista. Un nacionalismo de que, bueno, sí, tú has nacido aquí, tienes la cultura de este territorio, pero tu sangre es de fuera y por lo tanto no formas parte de ese Volksgeist, ¿verdad? Un tipo de nacionalismo que incluso lo hemos visto
en épocas muy cercanas. En los años 90 del siglo XX, la guerra de Yugoslavia se veía claramente que todavía subsiste ese tipo de nacionalismo. Bueno, por lo tanto, en ese sentido, el nacionalsindicalismo es un movimiento que se engloba perfectamente con ese nacionalismo cultural tradicional español. A pesar de que se haya utilizado muchas veces la palabra raza, pues el Día de la Raza, no sé qué patatín, son planteamientos más culturales que raciales. Realmente no hay un planteamiento racial en España, o es muy raro, muy extraño de verlo. Como tampoco hay un planteamiento antisemita, quizás Onésimo Redondo, pero realmente ni el nacionalismo ni el fascismo español lo han tenido. Y en ese sentido se acercan muchísimo más al ejemplo mussoliniano que al ejemplo nacionalsocialista, en el cual el racismo o el racialismo, como dicen ellos, es cardinal, es esencial en la ideología y van por otro camino totalmente diferente, muy, muy distinto. Entonces, en este sentido, el nombre nacionalsindicalismo viene precisamente de que, fundamentalmente en un primer momento, Ramiro Ledesma y luego los demás analizan y consideran que fascismo es uno, pero evidentemente cada nación tiene que tener su propia revolución nacional, su propio tipo de fascismo. Ese tipo de fascismo debe de encajar con las características concretas de esa nación determinada. Y en el caso, pues yo qué sé, del alemán es el nacionalsocialismo. En el caso, dirá Ramiro Ledesma, del ruso será el bolchevismo, porque lo identifica como una revolución nacional al mismo tiempo. Y en el caso español, en el que tiene tanta fuerza el anarquismo, concretamente el anarcosindicalismo, que se organiza, entre comillas, no en partidos, pero sí en organizaciones sindicales, en colectividades, pues bueno, teniendo en cuenta que el carácter, digamos, español interpretan que tiende más a estos planteamientos más sácratas y más sindicalistas, debería de ser el nacionalsindicalismo. Y a partir de ahí sale el palabro enorme y una ideología que, en cierto modo, pues es muy parecida a la italiana. Luego, por otra parte, me gustaría, digamos, ya no solo hablar de la Alemania nazi o de Italia, que al final son los movimientos principales, donde el fascismo primero llega antes, en Italia, posteriormente Alemania. Pero bueno, ¿qué países, digamos, mantuvieron tuvieron un movimiento fascista potente? Porque se me viene a la cabeza Francia, que además en el contexto de la guerra de España hubo muchas presiones a los gobiernos franceses mediáticas y también por parte de grupos de esta extrema derecha, y me llama la atención. Pongo este ejemplo como podría poner otro cualquiera. Bueno, países, evidentemente Francia. Y Francia, a pesar de que muchas veces se la, entre comillas, olvida, tiene mucho que ver con el origen ideológico del fascismo. Y a partir del mismo, yo creo que se pueden sacar la prehistoria o los orígenes de esta deriva del sindicalismo revolucionario en Francia, desde luego. Francia tiene mucho que decir en este tema. Sí que es verdad que es en Italia donde se materializa realmente ese ese sindicalismo revolucionario, ese sector de gente de planteamientos sociales que se van nacionalizando y donde realmente pues consigue el poder por primera vez, ¿no? Por primera vez y de una forma exitosa en un primer momento. Bueno, países donde tuvo mucha fuerza. A ver, sí que es verdad que se suele poner muchas veces los ejemplos de la Cruz Flechada, de Hungría, o el ejemplo de la Guardia de Hierro, en el caso de Rumanía, etcétera. Pero yo, por ejemplo, considero que el fascismo británico, el British Union of Fascists, de Oswald Mosley, es, a pesar de que tiene unos condicionantes un tanto diferentes, un fascismo bastante acabado en el sentido de que es un país moderno, y considero que el fascismo más acabado solamente puede darse en países modernos. En el caso de Italia, el fascismo más puro y más original se da en la zona norte, más que en la zona sur, que ya está mucho más trufado de planteamientos conservadores. Incluso en el caso de España,
movimientos como el de los escamots, etcétera, ya tienen un planteamiento más moderno que el planteamiento del primer fascismo español, que es mucho más conservador. Entonces yo considero que en países como Alemania, como la zona norte de Italia, como Francia, evidentemente, como Reino Unido, se da un fascismo más adecuado a los primeros planteamientos ideológicos de ese sindicalismo revolucionario. Otra cosa es que haya habido fascismos, sobre todo en la Europa Oriental, que han tenido cierto predicamento o que han llegado a tocar poder, pero que son fascismos que, a pesar de que lo son, tienen socialmente un planteamiento extraordinariamente conservador o extraordinariamente, pues digamos, muy, pues eso, sí, muy conservador, ¿no? Ahí podríamos hablar de una especie de fascismo, pues muy, con planteamientos muy religiosos en algunos casos, con planteamientos socialmente conservadores, etcétera, ¿no? Pero yo considero que los países más modernos son los que han desarrollado fascismos más adecuados a la idea original. Por otra parte, hablas bueno, este libro, como habíamos hablado antes, nuevamente fuera de lo que es la cámara, sí que es cierto que, bueno, es un libro eminentemente divulgativo. Te pidieron que hicieras este libro, pues también con una serie de anécdotas y con curiosidades, pues un poco también porque yo creo que esta, digamos, la línea de Almuzara es un poco esa, ¿no? El intentar que los libros sean lo más divulgativos posible y digamos que tienes diversos conceptos que la verdad es que, por ejemplo, para mí, que yo sí que es cierto que no soy, sé un poquito más acerca del bolchevismo más que del fascismo, el concepto de Comintern negra me llama bastante la atención. No sé si pudieras explicárnoslo. Bueno, digamos que es un planteamiento, teniendo en cuenta que la Tercera Internacional, la Comintern, había tenido tanto éxito y tanta fuerza, sobre todo pues porque al fin y al cabo pues detrás estaba la Unión Soviética, ¿no? El primer país socialista del mundo, una potencia importante y bueno, pues a partir de ese éxito de la Comintern, digamos que determinados movimientos del otro lado, o movimientos fundamentalmente nacionalistas y con una tendencia fascista o fascistizante, consideran, sobre todo a partir del ejemplo de Mussolini y en un primer momento impulsados por Mussolini en un intento de convertirse en una especie de Unión Soviética del fascismo, ¿no? Pues lo que intenta hacer es copiar el ejemplo exitoso de la Comintern. No necesariamente creando una especie de partido único o partido mundial fascista, que es la idea de la Comintern, porque evidentemente eso entra absoluta y radicalmente en contra del planteamiento esencial del fascismo, que es absolutamente nacionalista, pero sí una especie de organización para cohesionar y para llevar a cabo una especie de estrategia común a nivel internacional. Esta Comintern negra o Comintern fascista realmente no tuvo, desde luego, el éxito que Mussolini esperaba, porque desde el principio hubo muchísimos problemas para encajar diversos nacionalismos pues, que no se llevaban bien unos con otros y además enseguida empezó el nacionalsocialismo a tener, pues digamos, más divulgación, más fama, a imitarse más su ejemplo y aquello rompió mucho el planteamiento de esa especie de Comintern negra que planteaban los italianos. Siguiendo un poco en línea con esto que hablamos, ¿no? Me gustaría un poco que nos explicaras cuál es esta relación de los fascismos de la época, sobre todo el italiano, el alemán, con digamos, otros nacionalismos. Por ejemplo, hablábamos del nacionalismo irlandés o, por ejemplo, del nacionalismo vasco e incluso catalán, que son, digamos, bueno, que tienen en esas décadas del siglo XX
momentos interesantes y donde se pone en relieve que existen, que tienen seguidores y que por supuesto también son potentes. Bueno, la relación, yo creo que te referirás a la relación con los nacionalismos que reivindican un Estado propio, ¿no? Eso es, justo. Fundamentalmente. Vale. Bueno, como partidos nacionalistas que son los partidos fascistas, no quiere decir que sean estatalistas, a pesar de que generalmente lo imaginamos. Generalmente se supone que un partido fascista tiene que ser forzosa y necesariamente estatalista. Esto es contrario a los partidos nacionalistas que buscan tener un Estado propio y que no lo tienen, pero no necesariamente es así. De hecho, siguen el planteamiento clásico de cualquier nacionalismo que dice que a toda cultura, identifiquemos la cultura con lo que queramos, a toda cultura corresponde un Estado propio. Esa cultura puede ser, pues, puede consistir en dividir un Estado en diferentes Estados nuevos o en unificar diferentes estados o diferentes territorios de un mismo Estado, igualmente. O las dos cosas a la vez, que sería el caso de un nacionalismo mixto. Vale, en ese sentido, los diferentes fascismos han tenido diferentes planteamientos al respecto de las naciones. Pero sí es verdad que el nacionalsocialismo fue uno de los primeros movimientos que organizó una conferencia a nivel europeo de los nacionalismos sin Estado. Un poco también pues para llevarse el gato al agua en ese sentido y un poco para favorecer precisamente pues que todos esos nacionalismos alemanes que había en Centro Europa y en Europa Oriental pues picaran hacia el nacionalsocialismo. Pero sí que es verdad que hay un interés por, sobre todo en una parte del nacionalsocialismo, crear una Europa étnica. Una nueva Europa no basada en los estados, que se consideran accidentes históricos, sino basado en la verdadera esencia de Europa. Y esa verdadera esencia de Europa para esa parte, para ese sector, fundamentalmente en el nacionalsocialismo, y no solo, también el fascismo italiano tenía un sector partidario de esto, aunque mucho más minoritario, pues consideraban que todos estos territorios que reclamaban su identidad, como los bretones, como los vascos, como los catalanes, como los irlandeses, como los eslovenos, etcétera, eran la auténtica Europa, la Europa de siempre, ¿no? Y entonces se mostraban, digamos, partidarios o favorecedores de esa Europa étnica, de esas tradiciones europeas anteriores. Entonces, esto puede chocar a mucha gente, pero bueno, sí que es verdad que sobre todo tuvieron muy buena relación con el nacionalismo bretón. Por ejemplo, sí hubo intentos de relación y de apoyo y de intentar luchar contra el enemigo común en cuanto al nacionalismo irlandés, contra los británicos, pero sobre todo la cosa funcionó muy bien con los bretones, con el nacionalismo flamenco. Bueno, fundamentalmente esos fueron los dos más importantes que colaboraron con los nazis y que incluso los nazis cuando llegan al País Vasco, el País Vasco francés, cuando ocupan Francia, pues se vive un auge de la cultura vasca, un auge del nacionalismo vasco, un poco en un sentido, pues en el sentido que te estoy comentando, ¿no? De intento de recuperación de las tradiciones antiguas de esa vieja Europa. Siguiendo un poco con. Bueno, pues un poco con estas características del fascismo, hemos hablado de que, bueno, tiene el esoterismo, tiene bueno, pues una importancia, ¿no?, dentro de este movimiento. La verdad es que a mí personalmente me llama la atención porque todo lo que es la mística, digamos, esos nacionalismos que son, digamos, que están tan influidos, por ejemplo, en el caso del alemán, por la mística, me parece un elemento bastante curioso, ¿no? Me gustaría un poco que nos desarrollaras esto porque, o sea, por lo menos en Alemania, por ejemplo, qué, digamos, importancia tuvo esto en el imaginario y sobre todo en el desarrollo de los planes nazis en este caso. Bueno, a ver, los nazis de verdad, digamos, no son cristianos. Otra cosa es que lo digan, y otra cosa es, claro, evidentemente con un país absolutamente cristiano, protestante y católico, pero absolutamente cristiano de arriba abajo,
pues evidentemente es difícil confesar lo que ellos realmente sentían, pero ellos, lógicamente, nunca van a aceptar una religión semita, por propia ideología y por propio convencimiento, ¿no? Todo lo semita es destructor. Y de hecho el nacionalsocialismo bueno, tenemos Niekis, por ejemplo, el padre del nacionalbolchevismo y otros, consideran bueno, que la espiritualidad igualitarista, la espiritualidad semita, la espiritualidad de los cristianos, pues lo que hace es destruir a la sociedad pagana anterior, y hay que recuperar lo que había antes de la llegada del cristianismo. El cristianismo, digamos que entendido por Niekis, viene a ser una especie de contaminación de los latinos del sur para esclavizar a quien debe de ser el amo, para esclavizar a esos pueblos arios e incluso eslavos en el planteamiento místico de Niekis. Y entonces la idea un poquito es buscar una mística nueva, libre de todos esos planteamientos igualitarios que tiene el cristianismo. ¿Vale? Entonces esta mística nueva, digamos que está muy vinculada a lo que ellos consideran la mentalidad aria original. Hay una cosa curiosa en cuanto a este planteamiento de la mística, que la única religión que realmente respetaron los nazis en la Alemania nazi fue el budismo. Y es verdad, porque en cierto modo todo ese planteamiento budista encaja mucho con lo que ellos consideran que tiene que ser esa nueva filosofía de recuperación de las antiguas tradiciones arias, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, desde luego rompen absolutamente, o su objetivo es romper absolutamente con un cristianismo que lo único que ha hecho ha sido pervertir, según ellos, a la tradición aria y sojuzgarla. Me parece muy interesante porque además hay, no hay muchos libros que ahonden en estos temas, y por lo menos creo que es interesante hablar de esta mística. De hecho, hace un par de años me leí un libro que se llama La Orden Negra, que es, no sé si lo has leído, pero muy interesante en torno a todo esto, ¿no? Por otra parte, me gustaría un poco hablar acerca de, digamos, la presencia de personajes femeninos dentro de como figuras del fascismo, ¿no? Porque siempre es verdad que bueno, hasta hace poco la historia, bueno, pues aunque había mujeres, no tenían una presencia central, pero en el caso de las potencias fascistas sí que vemos que las mujeres entran también de lleno en las altas esferas. ¿Cómo es, digamos, ese papel de las féminas en este caso? Bueno, vamos a ver. En cuanto a la representación de las mujeres, lo comento en el libro, el partido de Mosley llegó a tener un 10% de representación femenina y fue el primer partido que empezó a reivindicar los derechos de la mujer, precisamente, cosa, desde luego, muy llamativa para los cánones que nos movemos, ¿no? El tema de la presencia femenina, a ver, en primer lugar, es minoritaria, pero no necesariamente porque sean fascistas, sino porque era la época y porque era la mentalidad de la época. Entonces, bueno, sí es verdad que muchos fascistas pues tenían un planteamiento contrario a la inserción de las mujeres en el mundo laboral, etcétera, etcétera, pero no viene más bien de la ideología fascista, sino que viene del tipo de sociedad en la que vivían y del tipo de planteamiento incluso del nacionalismo que ellos tienen. Se ve claramente en el caso británico que buena parte de las sufragistas, una vez que consiguen el derecho al sufragio, digamos que buscan una alternativa política, y donde se encuentran más cómodas es en el partido de Mosley. Y de hecho no se les caen los anillos por hacer determinadas reivindicaciones que son, pues, socialmente o desde el punto de vista del feminismo, pues muy avanzadas con respecto a la época, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay una confusión, puede ser intencionada, puede ser que no, pero yo no me da la impresión, por lo que he visto, he leído, que el fascismo sea especialmente antifemenino
si lo comparamos con el resto de los partidos que hay en la época, vamos, incluidos movimientos comunistas. Y es verdad que, evidentemente, pues tenemos gente con unas reivindicaciones muy avanzadas en movimientos marxistas-leninistas, pero también hay gente que no. Entonces, bueno, en ese sentido, yo sí que le he dado un pequeño capítulo, algunos ejemplos al respecto con respecto a las mujeres y el fascismo, porque me parece desmitificador y me parece interesante, pues, destacar, pues eso, que hubo mujeres dirigiendo partidos fascistas y que bueno, pues que se reivindicaron, digamos, los derechos de la mujer en algunos de estos partidos. También es bastante interesante en el caso español la cuestión de la sección femenina de la Falange, que también tuvo bastante, digamos, auge. Si bien es cierto que no es lo mismo, o sea, pues ya son unos años más tarde, pero bueno, es también bastante interesante tenerlo en cuenta. Y sí, la verdad es que yo ahora justo lo estaba pensando, yo por ejemplo que he estudiado un poquito la historia del Partido Socialista y de su representación femenina, la verdad que es bastante escasa hasta bien entrados los años 30 y bueno, ya en el exilio es otra cosa. Pero bueno, en cualquier caso, vamos, totalmente de acuerdo que es casi más la época, ¿no? Sí. Que esto. Incluso el Partido Comunista también. Sí, lo que pasa es que con Cuando el... Dolores Ibarruri hablaba tenía a su amante y tal, no se terminaba de ver con mucho grado el tema. Sí, no, pero es interesante porque, por ejemplo, en el caso del Partido Comunista y, bueno, en el caso del Partido Socialista también tenemos ciertas mujeres que están, digamos, en la primera línea, ¿no?, de la política, pero que eso no significa que sean muchas, simplemente que han No, llegado por supuesto. cierto mínimo porcentaje hasta ahí y es por lo menos a destacar. Y bueno, más allá, digamos, de lo que es el libro, ya un poco entrando en una fase un poco más personal, ¿cómo te has sentido en el proceso, ¿no?, de elaboración de este libro? Porque es un libro que me parece muy completo, por otra parte que toca muchos palos y que desde luego es, pues eso, muy diverso, ¿no? ¿Cómo te has sentido? ¿Es cómodo o cómo lo has vivido? A ver, yo me lo paso muy bien. A mí, lo que más me gusta a la hora de escribir un libro es la documentación. ¿Por qué? Pues porque aprendes muchísimas cosas y al final, pues bueno, la satisfacción de conocer cosas nuevas, ¿no? Y de enlazar una cosa a la otra cosa. Yo en realidad, cuando escribo libros, algún artículo, algún texto, pues lo hago para disfrutar, porque si no, no lo haría. Desde luego, para el dinero que vas a sacar, pues tampoco te merece la pena. Sí, realmente. Sí, totalmente. Entonces, yo me lo paso bien. Sí que es verdad que es trabajo y es un trabajo y al final, pues bueno, pues a veces, pero me gusta y me lo paso bien. Yo me he sentido muy cómodo con este libro porque he tenido mucha libertad. He podido escoger, se podrían escribir 50 libros sobre esta misma temática y no terminaríamos. ¿Por qué? Porque se pueden coger miles de ejemplos, miles de curiosidades, miles de historias pues, poco conocidas, etcétera. Y he escogido las que me parecían más llamativas para el público y las que más me apetecían a mí también personalmente, porque ahí también está el tema de cómo te sientes escribiendo el libro, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo me he sentido muy cómodo en todos los momentos. Me ha pasado en todos los casos. Lo hago porque me gusta y bueno, pues sí, me he sentido muy cómodo y apoyado en cierto modo, ¿no? En el sentido de la libertad que he tenido para escribir el texto un poco siguiendo las líneas que me han parecido a mí. Evidentemente, pues podrían añadirse más cosas, pero muy cómodo, sí. Pues es la verdad que me alegro mucho. Yo creo que Almuzara es una editorial que en ese sentido deja bastante libertad por lo que nosotros conocemos. Y de hecho, entre otras cosas, la verdad que yo estoy muy contento de colaborar con ellos, digamos, de manera externa, como medio, digamos, en este caso del podcast.
por esto mismo. Y la verdad que yo creo que no sé hasta qué punto, yo quizá, pues eso, yo hablo desde fuera, tú desde dentro, pero sí que es verdad que tratan bastante bien a quien colabora o trabaja con ellos, ya sea de la manera que sea. Y en ese sentido también lo quiero decir yo, así que la verdad que estoy muy contento. Me ha gustado muchísimo este programa, creo que hemos en un breve periodo de tiempo analizado, nos has contado un poco las características generales y la verdad que podríamos estar 5 o 6 horas hablando y probablemente no desgranaríamos ni el 10% de esta ideología que es extensa y desde luego muy compleja. Porque para quien diga que el fascismo, que los fascistas son o eran gente no inteligente, ¿no? Gente atrasada y tal, pues que sepan que no, que esto es todo mucho más complejo y que desde Hay luego... mucho pensador muy profundo en todas las ideologías y evidentemente en esta también. Sí, lo que pasa es que como yo le dejo esto caer más que nada porque sí que es cierto que hay un pensamiento que es erróneo, desde luego, de bueno, pues de meter a toda esta gente por esta... pues eso, de meter a toda esta gente en el saco de, bueno, eran tontos. Pues bueno, tan tontos no eran, que tenían un soporte filosófico detrás, una ideología, una serie de planes y desde luego pues una serie de metas, ¿no? Al igual que, como, bueno, supongo que pasa con todas las ideologías en este caso. Pero bueno, en este pequeño espacio pues simplemente desmitificar eso también. Así que pues nada, Íñigo, ha sido un placer por mi parte. Muchísimas Oye, gracias. si me permites comentar un poquito, mira, lo tengo aquí, el libro. ¿Qué es eso? Ahí está. Comentar un poco para el que le interese el libro, que en el primer capítulo, 60 páginas. En 60 páginas se explica de forma sencilla lo que es el fascismo. Quien quiere saber de forma sencilla lo que es el fascismo, lo tiene ahí. Porque creo que, como tú muy bien dices, hay mucho confusionismo al respecto del fascismo. Pues una persona intolerante es un fascista. Bueno, no. No. Se explica lo que es el fascismo. Y luego, posteriormente, en otros capítulos, pues se habla, pues eso, pues de cosas que pueden chocar, ¿vale? Con respecto al fascismo y que más que nada, pues desmitifican un poco la ideología, ¿no? Y en este sentido, pues creo que es un libro, pues acertado en ese sentido. Pues lo considero igual, la verdad que además esas primeras 60 páginas son interesantes y desde luego bastante clarificadoras, ¿no? Respecto al término y a las variantes también. Y bueno, pues muchísimas gracias, Íñigo, por estar aquí. La verdad es que es un placer. Esperamos volverte a ver pronto y desde luego cuenta con nosotros para cualquier tipo de entrevista. Si en algún momento haces alguna otra obra, que espero que estés en ello, que es que no hay que mantenerse quieto. Y o eso al menos es lo que pienso yo. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias. Y nada, dejaremos el link también para adquirir el libro en la descripción. Y bueno, sabéis por supuesto que lo podéis encontrar también en nuestra página, en nuestro foro de la historia.com, donde bueno, pues podéis ver la reseña que vamos a publicar sobre esta obra. Por otra parte, nada, deciros que estamos en redes sociales y que nos podéis seguir en Spotify, en iVoox y en YouTube también, por ejemplo. Así que nada, muchas gracias y nos vemos, Íñigo. Muchas gracias a ti. Chao.